Hola chicos, bienvenidos a la clase número 10 ya de probabilidad y estadística. Ya estamos avanzados, más de la mitad de nuestro curso de probabilidades y allá hoy vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Qué son esas medidas de tendencia central? Entre otras cosas también vamos a ver para qué sí, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. El nombre lo dice, ¿verdad? Medidas de tendencia central son medidas que nos permiten conocer las características de un conjunto de datos. ¿Por qué miden? De diferentes formas, hacia qué valor tiende, o sea, hacia qué valor se acerca, el centro de ese conjunto de datos, o sea, las medidas de tendencia central ayudan a entender cómo se comportan los datos. Así que anota como pregunta de examen. Las medidas de tendencia central ayudan a entender cómo se comportan los datos, siempre y cuando su distribución sea relativamente normal, o sea que los datos que más se repiten estén más al centro. Si los graficáramos según su frecuencia, se vería más o menos como la imagen que te estoy marcando en este momento, que te estoy señalando. Ahorita activo el puntero, aquí está, aquí estoy. Muy bien. Entonces, la pregunta es cuáles son las tres medidas de tendencia central más usadas y cómo se calculan. Para hacer la cosa más sencilla, te voy a explicar. La media es que se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos. Ahorita vamos a ver más a profundo. La mediana es se acomodan los datos, es cuando se acomodan los datos en orden ascendente y se encuentra el dato central que está en medio de ese acomodo de datos. Esa es la mediana. Y la moda, pues, es el dato que más se repite. Muy bien. Ahora sí quiero que pongas atención en esta imagen donde vamos a ver, estamos viendo un conjunto de datos ordenados de manera ascendente y vamos a ver a qué se refiere con la media, la mediana y la moda. Como número uno vamos a ver la media. La media es conocida también como la media aritmética. En otras palabras, o nosotros lo conocemos comúnmente como el promedio. El promedio aritmético o simplemente el promedio. Lo usamos mucho para las calificaciones, ¿verdad? No es indispensable acomodar los datos en orden para calcular el promedio o la media, pero si se hace puede multiplicarse cada dato por su frecuencia para hacer más rápido la suma. Por ejemplo, los datos recabados como 0 nunca van a modificar la suma si encontramos entre los datos un 0, ¿verdad? Entonces, el número entre el que se divide por lo que sí modifican el promedio. Muy bien. Entonces, se puede considerar el centro de gravedad de toda la distribución, pues en ella se representan todos los valores observados. La media puede servir para representar un conjunto de datos. Por ejemplo, si un grupo de personas tienen una estatura cuya media es 1.50 metros, entonces el 1.50 metros representa la estatura de todos, aunque puede no ser la estatura de ninguno en particular, como imagínate cuando estamos sacando un promedio. Tú sacas 8, pero a lo mejor no sacaste 8 en general. A lo mejor en el examen sacaste 7, pero en las tareas sacaste 9. Pero al momento de sumar tus dos calificaciones y dividirlas en el número de datos, que son 2, tu promedio te da 8 y 8 representa la calificación que tú estás sacando en esa materia. Por ejemplo, aquí vemos un conjunto de datos. Están ordenados. En este caso no afecta en nada para sacar la media aritmética. Entonces, la suma de todos estos datos divididas entre el número de datos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividida entre 10 nos va a dar la media o comúnmente conocida con el promedio. Quiere decir que si sumo todos estos datos, mi cantidad es 36. Puedes hacerlo para verificarlo y lo divido entre la cantidad de datos que yo tengo, que en este caso son 10. 36 entre 10 da 3.6 y el promedio de estos datos es 3.6. ¿Ok? Aquí vemos desarrollada la suma multiplicando los datos que se repite. Por ejemplo, el 1 se repite 2 veces, 1 por 2.
El 3 se repite 2 veces, 3 por 2. El 4 se repite 4 veces, 4 por 2. Y el 5 se repite 4 veces, 5 por 4. Y al ejecutar la multiplicación y posteriormente sumar todos los datos, de igual forma te va a dar 36. O simplemente tú dices, bueno, yo me acomodo mejor sumándolo, pues suma todos los datos y te va a dar 36. A esto corresponde lo que es la media. Muy bien. Entonces vamos por la parte de la mediana. Ojo, cuando estamos hablando de la mediana, que es como la media posicional, ¿verdad? Es el que ocupa el centro de los datos. Realmente aquí sí se tienen que ordenar los datos, aunque no importa si los estamos ordenando de manera ascendente o de manera descendente, pero hay que ordenar los datos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque lo ordenes como lo ordenes de manera ascendente o descendente, va a dar el mismo valor. Aquí está ordenado de manera ascendente. ¿Ok? Bueno. Para localizar el dato que corresponde a la mediana, se puede usar el método artesanal para ir tachando los pares de números de cada orilla o como tú puedas lograrlo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. ¿Cuál es la mediana? El dato que está a la mitad. Pero, por ejemplo, como es un número par, a la mitad yo no tengo ningún dato solo, sino tengo 4. Entonces, vemos que la mediana es el número 4 porque tanto el que está de este lado como de este es el número 4. La mediana es el dato que está en el centro de toda la distribución de datos ordenada. Por eso, en este caso, es 4. Si tuviera en medio, en lugar de un 4 aquí al lado, tuviera un 5, lo que hago es sumar los dos datos y dividirlo entre 2 y esa es mi mediana. ¿Ok? Muy bien. Si tuviera 11 números, en medio sí me iba a quedar uno solo. Ese iba a representar mi mediana. ¿Sí? Bueno, para calcular la mediana necesito tener los datos ordenados de forma ascendente o de forma descendente. Esa es la característica. La mediana es el número que está a la mitad del orden de mis datos. En resumen. Y por aquí tenemos también lo que es la moda. La moda simplemente es el número que más se repite, el dato que más se repite dentro de mi investigación, dentro de mi encuesta, lo que yo esté analizando. Y aquí es obviamente el número 5, porque es el dato que se repite 4 veces. No tengo ningún otro dato aquí que se repita tantas veces como la moda. Por lo tanto, la moda es el número 5. Y analizando esos números y sacándole la tendencia, la medida de tendencia central, tenemos la media o el promedio 3.6, la mediana es 4 y la moda, que es el número que más se repite, como 5.